El Dedo en la Llaga es investigar, informar, cuestionar y desafiar sin miedo al poder económico y político. Enaltecer la cultura, la educación y la innovación para generar sociedades libres. Te invitamos a ser parte de este cambio, donde todas las voces se escuchan. Con Adriana Delgado. Sabino Guizu, gran escultor y pintor oaxaqueño. Naciste en Juchitán. Tu padre, un gran artista, don Sabino López. Siempre me he preguntado por qué Juchitán pareciera que florecieran estos grandes pintores, estos grandes escultores como tu padre y como tú. Muchas gracias, hola. Gracias por la invitación. Gracias a ti por estar aquí. Respecto a esa pregunta, yo tengo la intuición de que las flores crecen en todo el mundo, pero muy pocos tienen la conciencia de poder preservarlas y dárselos a otros. Entonces yo creo que esa ha sido una cualidad y una virtud de la sociedad y de la cultura de donde vengo, que es del Istmo de Tehuantepec, que heredamos todos estos saberes, tanto espirituales, religiosos, no desde un sentido dogmático. Más que nada, creo que la lengua, la cultura y la tradición, y sobre todo las manifestaciones artísticas, ha sido una cuestión de transmisión de conciencia, de gente consciente a otras personas más conscientes. Entonces yo creo que eso ha sido como un regalo para la gente del Istmo, que a pesar de todas las dificultades por las que ha pasado durante mucho tiempo, su cultura, su tradición y su lengua y el arte y esta magia se sigue manteniendo en pie. Y yo soy un resultado de eso. Juchitán ha dado grandes artistas. Y esto que dices es cierto, las flores se siembran, se riegan. Y Juchitán no solamente cultiva flores, cultiva respeto, cultiva diversidad. ¿Cómo creciste? Recuérdame un día, el día más feliz cuando eras un joven en Juchitán. Pues tuve la fortuna de crecer rodeado de la naturaleza. Yo creo que este es un regalo, sobre todo en estos tiempos modernos de urbanización y de modernización. El crecer rodeado de la naturaleza y entender que tú eres parte de esa naturaleza inconscientemente, porque no te das cuenta de lo feliz que eres, sino hasta que tomas un poco de conciencia ya en tu adultez y desearías regresar a esos tiempos. De crecer cerca de los ríos, los canales, tener jardines, ir al rancho, al campo, crecer con animales de granja, montar a caballo, tener muchísimas mascotas en casa. Nosotros no estábamos acostumbrados a tener macetas, que es lo que hace la sociedad moderna. Nosotros no conocíamos qué eran las macetas. Nosotros crecimos rodeados de árboles y de plantas, que considero que eso es la verdadera realidad. Entonces, crecer en un mundo real, yo creo que crea personas reales. Y mi infancia, eso podría ser una respuesta clara a lo que fue mi infancia, una infancia feliz y consciente rodeada de la naturaleza, que considero que es parte fundamental del ser humano. Nuestra segunda relación, después de nuestra relación con nuestra mamá, es la relación que tenemos con la naturaleza, el exterior. Tu padre, Sabino López, un gran pintor. Entiendo que verlo todos los días generó en ti no solamente esta conciencia por ver, por observar, por llenarte de emoción, pero ¿cómo decides ser pintor? Pues desde niño recibí todos estos estímulos. La familia de mi padre eran alfareros, la familia de mi madre eran campesinos, con múltiples oficios, no solo eso. El papá de mi papá, que se llamaba Chico Guizu, o Francisco Guizu, era muy conocido
en varias partes del Istmo, incluso algunas regiones, hasta Guatemala, porque tenía mucha sabiduría, sobre todo curaba a la gente con plantas, con medicina. Y era una persona muy curiosa, que hacía objetos, instrumentos, sabía poner ventosas y todas estas cosas naturales. Y entonces yo creo que esto es como una herencia familiar que venimos heredando. Entonces mi papá la supo transmitir, como que esta sensibilidad, mi padre la supo transmitir conmigo. Yo no considero que mi papá haya sido mi amigo durante la infancia, porque yo creo que en la naturaleza no existen jerarquías, pero siento que un papá más que un amigo tiene que ser una figura que represente fortaleza. Como un roble inspira y cuida y protege a los robles pequeños para que crezcan y se desarrollen, para que algún día sean también un roble grande. De hecho, el nombre de mi papá, el Sabino, es el árbol del tule, el ahuehuetle. Mi bisabuelo se llamaba Sabino Guizu, y entonces a mí me pusieron Sabino. Entonces somos una generación de árboles que se transmiten todo el conocimiento, consciente o inconscientemente, a las nuevas generaciones. Así considero a mi familia, como una familia de árboles en Oaxaca o en el Istmo, en el mundo. Sabino Guizu, ¿cuál fue tu primer o tu primera, por decir, obra de arte? Que yo recuerde jugar en la época de lluvia en el Istmo, no habían aún calles pavimentadas. Entonces, cuando llovía, era muy común en estas fechas, en la temporada de lluvias, habían muchos terrenos donde había una arcilla muy modelable, que en el zapoteco le llaman yucuela. Entonces, cuando llovía, pues yo iba mucho al campo a jugar con otros niños de mi barrio, y tengo recuerdos muy hermosos porque yo veía los libros de mi papá y también crecí viendo la televisión y viendo películas. Recuerdo que una vez con mis amigos creamos un ejército de figuritas de barro inspirados en una película que se llama Espartaco. Y yo creo que esas fueron de las primeras manifestaciones que tuve en el contacto para modelar el barro, la arcilla. Y también acompañaba a mi papá a visitar a sus familiares para ver cómo cocinaban, todas sus técnicas ancestrales de la alfarería. Yo creo que eso podría ser como una de mis primeras manifestaciones artísticas que tuve. Mi primera ejecución, se podría decir. Entraste a estudiar a la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, pero me imagino que ya eras autodidacta. Sí. Ya tenías a don Sabino López como ejemplo, a tu abuelito Sabino Guizu. Pero te quiero preguntar, ¿a qué artista plástico admirabas en aquel entonces? Aparte de tu padre. Pues tuve la fortuna de crecer en el Istmo de Tehuantepec, justo el maestro Toledo, después de un movimiento de lucha social muy fuerte, que tuvo mucha proyección en todo el mundo. El maestro Toledo fundó la Casa de la Cultura de Juchitán y donó todos sus libros, que era una colección impresionante, que más tarde se convertiría en el Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca, donde yo trabajé. Pero entonces, parte de mi infancia también, yo crecí viendo las exposiciones. Traían gráfica de Goya, de Durero, de Posada, de Leopoldo Méndez. Entonces, en Juchitán, un pueblo remoto, estar viendo grabados japoneses de Lukiyo-e o grabados de Rembrandt que el maestro tenía en su colección personal, era algo muy extraño, no se veía eso. De hecho, incluso ahorita no se ve, como en un pueblo en la esquina de México, estar apreciando grabados originales japoneses, ¿no? Entonces yo crecí con eso y también mi papá tenía libros en casa. Pues obviamente conocí la obra del maestro Toledo, que me fascinaba. Me fascinaba también el trabajo de mi papá y sobre todo de los grandes maestros. Existió una generación que floreció con el movimiento social, que incluso apoyaron la causa del movimiento social con gráfica popular, como lo que hizo después Leopoldo Méndez y muchos grabadores como Posada. Muchos maestros locales que yo veía sus exposiciones en la Casa de la Cultura de Juchitán. O sea, entre ellos y
las vestimentas de las mujeres en el Istmo y toda esta magia, porque el Istmo de Tehuantepec es un lugar muy surreal. Entonces yo crecí absorbiendo todas estas imágenes que me sirvieron como de estímulo para desarrollar mi inspiración. Efectivamente, el maestro Toledo era un gran luchador social y lo plasmaba en sus obras. Así nos decía, así nos gritaba qué tenía que cambiar en este país. Exacto. ¿Qué tiene que cambiar en este país para Sabino Guizo? Yo creo que este país no tiene que cambiar y tampoco el mundo tiene que cambiar. Lo que tiene que cambiar es uno mismo. Esa es la principal causa de todo, nosotros, lo que habita dentro de nosotros. Hay partes muy oscuras del ser humano que ni siquiera reconoce y por eso actúa inconscientemente. Lugares donde habita la ignorancia. El principal enemigo del hombre es la ignorancia, pero la ignorancia para mí no es no conocer la novena de Chopin o haber leído Juan Rulfo o conocer toda la obra de Shakespeare. Eso sí es conocimiento, es erudición, pero yo siento que la verdadera ignorancia no es desconocer la cultura o carecer del intelecto. Yo siento que la verdadera ignorancia es el desconocimiento de uno mismo, porque esa es la raíz de todos los males del mundo, de este país, del Istmo, de América y de todo el mundo. Eso hace que una persona viva en una constante división y una no aceptación y manifieste comportamientos que son a veces hasta inhumanos. El egoísmo, el poder. El poder no es tener poder, el poder es ejercer el poder que uno tiene. Y puedes ejercer el poder desde el amor, como ser altruista y dar, como hizo el maestro Toledo, como lo han hecho muchos grandes altruistas que han luchado por los derechos y por la educación de mucha gente, por la libertad. Y está los opuestos, de gente que ejerce su poder para seguir manteniendo, complaciendo todos sus deseos personales, que esa es la verdadera ignorancia. Entonces yo siento que más allá de tratar de cambiar el país, se tiene que cambiar a uno mismo. Y esto se logra a través del autoconocimiento, de la autoobservación, de poder ver y darse cuenta de que uno puede ser perverso, pero decide no serlo. Entonces yo siento que el verdadero cambio, se habla mucho de que el cambio está en uno mismo, pero a veces es pura habladuría. El verdadero cambio es tomar acción, conocerse a uno mismo. Entonces yo creo que el autoconocimiento es la base para la verdadera salvación de este planeta y de cualquier sociedad. Eso es desde mi perspectiva. Claro. Y a mí me conmueve decir esto porque lo digo desde lo más profundo de mi ser, porque lo siento. Y cuando algo se siente es real, porque repercute aquí, puede repercutir en usted y en todo el universo. Sabino, eres un artista plástico exitoso. Has expuesto en varias partes del mundo. ¿Qué te dice eso de ti? De tu disciplina. Este tipo de proyección artística que uno toma cuando empieza a exponer y adquirir cierta, que la gente lo empieza a conocer, desde mi punto de vista, para mí es una oportunidad para seguir creciendo más y autodesarrollándome como persona. El arte para mí, así como para otros es la música, así como para ustedes es el periodismo, para el campesino es el campo, para el escritor es la escritura, a todos nos mueve una fuerza interior, que es esta voluntad, que no sabemos de dónde viene. Podemos decir que es un espíritu, pero que nos mueve o para la dirección que es buena o para la dirección que es mala. Uno decide hacia dónde dirigirse. Entonces, yo no tengo en realidad una meta, pero sí puedo decir que tengo un propósito en el presente de que mi trabajo pueda tener, más allá de tener un valor económico o un valor social, que tenga un valor espiritual para que las personas se cuestionen su existencia y puedan tomar conciencia de ellas mismas, porque una sociedad con conciencia es una sociedad más sana, que es todo lo opuesto a la sociedad contemporánea. Entonces yo creo que el arte, como muchas manifestaciones del alma, deberían servir como herramientas, como instrumentos, y no solo instrumentos de creación, sino que instrumentos para compartir la sabiduría y enseñarle a otros que un mundo mejor es posible. El mundo,
México en este momento. Pasamos una pandemia terrible, 2 años. Pues básicamente nos resguardamos en nuestra casa. Las emociones, las pasiones se desbordaron, Sabino. Y salimos otra vez a la calle. No sabemos cómo comportarnos, no sabemos qué emociones nos rigen, no sabemos muchas veces si la tecnología nos hace bien o nos hace mal, si queremos ese cambio de mundo. Y viene esto a estos grabados que hacías mención de Durero, la alegoría, la nostalgia, sus alegorías. Es terrible ver un grabado de alegoría a la nostalgia. Sí. ¿Qué te dice eso? Respecto al... Es que la nostalgia, la melancolía y la tristeza, incluso a veces está muy mal vista por la sociedad moderna, pero la tristeza es parte fundamental de nuestra existencia. Así como la felicidad es el apego a la alegría, la depresión es un apego a la tristeza, es extender la tristeza. Pero cuando tú extiendes algo, en realidad desaprovechas la oportunidad de conocer. La tristeza es algo muy profundo, muy, muy profundo. Y cuando uno profundiza las cosas, termina inspirado. Y eso es bien sabido en músicos, escritores, poetas, directores de cine, que han extraído de momentos de soledad y tristeza las más grandes obras maestras que se han escrito en la historia de la humanidad en el arte. Y eso, más que rechazar y reprimir la tristeza, o sobre todo lo peor, que es negarla o entretenerla con alguna sustancia exterior, como pues el alcohol, las drogas o el entretenimiento, es aprovechar la tristeza como una cualidad más del ser humano para desarrollarse. Nosotros solo queremos la felicidad, los seres humanos, la buscamos. Y en nuestro afán de buscarla, terminamos frustrados por no encontrarla y eso nos provoca infelicidad. Hay mucha belleza en la tristeza, pero también hay belleza en la felicidad. No están peleadas la una y la otra. Por lo menos yo así practico mi vida, así practico mi trabajo, así vivo mi vida en sociedad, con mi familia, con la gente que amo, y me ha funcionado. Cuando haces una obra, cuando te ejecutas una obra, ¿cómo es tu día? ¿Qué tiene que tener, qué factores tiene que tener para que te instales o enfrente de un lienzo o el material que desees tener enfrente? Yo creo que el primer elemento, la facultad principal, es estar en el presente y vivir, experimentar la vida como es, sin nada externo, que es la naturaleza interior, conocer la naturaleza de la mente, que ese es el principio de toda creación. Quizás nosotros somos el producto de una mente gigante que vive en el universo, pero si usted se pone a pensar y se imagina y siente, se dará cuenta que el principio de toda creación, desde su respiración, sus latidos, están en la mente. Entonces, todo lo que ha pensado la mente en toda la historia de la humanidad, lo ha materializado desde la primera herramienta, desde cómo cosechar hasta la ropa que tenemos y la telefonía móvil, que es lo más nuevo que existe. Entonces, el principio de toda creación está en la mente, pero para estar conectado con la mente hay que estar en el presente y hay que estar sobre todo consciente. Entonces, cuando uno está en ese estado de silencio, ahí recibe y la imaginación trabaja. Entonces, cuando la imaginación trabaja, es como una fábrica que está ahí. Entonces, uno descarga toda esta información y la materializa, en mi caso, en una obra de arte. En caso de un escritor, en una novela. Yo creo que esta es una de las facultades, creo que es la facultad principal del ser humano, el crear. Crear. Sabino Guizu, ¿cómo llegas a estar presente? ¿Cómo llegas? Porque eres un hombre muy joven, eres un hombre
que efectivamente ha vivido en la naturaleza, te creaste en un lugar maravilloso, multicolores, pluricultural. ¿Cómo llegas a este pensamiento y no a esta idea que muchas veces tienen los artistas por crear en lo económico y no más en el alma? Para llegar primero necesitamos estar en silencio. Bueno, en lo personal es buscar el silencio. Y yo creo que la base de todo el principio de mi creación es darme cuenta. O sea, darme cuenta de qué es real y qué no es real. Y a partir de ahí, a través de un silencio, o le pueden llamar meditación, una meditación libre le llamo yo, que puede ser caminar, puede ser cocinar, puede ser simplemente darse cuenta de que hace cuánto que la gente no se da cuenta de que respira, que nosotros inhalamos un aliento, que es el aliento divino. Durante toda la historia han existido grandes maestros que nos han legado muchas técnicas y prácticas espirituales y de conciencia, y cada uno buscó su manera. De hecho, aquí en México uno de nuestros grandes maestros podría decir que fue llamado Quetzalcóatl, así como en Asia estuvo Buda, Lao Tse, Buda, grandes maestros que a través del silencio y el discernimiento y mucho autoconocimiento lograron encontrar muchas respuestas a preguntas que el ser humano incluso ahorita se sigue preguntando. Es entender la naturaleza de la mente. me llama la atención porque esta plática la iniciamos con algo tan que nunca me había puesto a pensar. Es cierto, tú naces y creces en un lugar exuberante, en un lugar donde se dan los árboles, donde se dan las plantas, y no era necesario para ti poner una plantita en maceta, porque se da. Pero no es así en todo México. No. Y cuando se da, lo destruimos. ¿Qué te dice esto? Es que el ser humano hace mucho que dejó de convivir con la naturaleza y comenzó a vivir de la naturaleza. Y ese ha sido uno de sus grandes problemas, que el ser humano quiere todo para él, quiere todo para él. Y un gran ejemplo es cuando estamos en un jardín, el instinto primario del ser humano inconsciente, que está basado en su egoísmo, es arrancar las flores que más le gustan para llevárselas a su casa. Pero una persona consciente, llena de amor y compasión y entendimiento y autoconocimiento, entiende que él es parte de esas flores, y una persona con conciencia solamente disfruta de los colores de las flores, de su aroma, y quizás las puede tocar, y en su conciencia queda grabada esta experiencia memorable de haber estado contemplando las flores. Así es. Y esa es la diferencia de personas conscientes y personas inconscientes. Sabino Guizu, el uso del humo. ¿Por qué el humo en tu obra? Mi primer contacto con el humo fue cuando visitaba estos talleres de alfarería de mis tíos abuelos, de mi papá, de los Guizu ahí en el Istmo. Entonces a mí me fascinaba cuando abrían los hornos y entonces sacaban todas las vasijas, las ollas, tenían como unas, ya estaban cocidas, previamente cocidas, pero tenían como unas, se veía que unas llamaradas habían pigmentado y accidentalmente les había provocado unas manchas de humo, unas huellas que dejaba el fuego a través del humo. Entonces empecé a sentir la fascinación por estas manchas, que al final es un accidente natural del fuego, que se ve en el cocimiento de muchísimas técnicas tradicionales que hay en Oaxaca y todo el mundo, que este accidente que no es controlado, que provoca el fuego de manchar las vasijas, que desde mi perspectiva para mí era algo bello que me cautivaba, porque era algo que estaba fuera del control del ser humano, era un accidente. Entonces era poder apreciar la belleza del accidente del fuego. Y pasa lo mismo, cuando se incendia una casa, el fuego deja sus huellas, sus manchas. Qué interesante. Entonces, y uno quiere pintarlas, y tú la utilizas para crear arte. Sí.
Y entonces yo creo que la cualidad principal aquí no fue tanto el fuego, fue más que nada esta facultad natural que tiene el ser humano del asombro, porque el asombro crea el mundo. Entonces cuando uno se asombra, es curioso, se pregunta, se cuestiona y así se llega a la verdad. Entonces, a partir de ese asombro, de esta curiosidad, empecé a indagar y descubrí que muchos artistas en varias partes del mundo, después de la Segunda Guerra Mundial, hubo un movimiento que se llamaba Grupo Cero. Muchos artistas experimentaron y empezaron a trabajar con múltiples materiales como leche, miel, clavos, y un par de artistas trabajaron con el humo. Con otra ejecución, con otros materiales, pero habían ya explotado este elemento, esta fascinación de la huella que deja el fuego, que es el humo, que es la firma del fuego, la huella que deja el fuego, ¿no? Porque el fuego es algo que se consume muy rápido, entonces necesitas un poco de habilidad para poder capturar ese momento. Una cosa es fotografiar el fuego, que es fascinante, pero otra cosa es... O sea, inmediatamente emerge el humo y tú lo captas, sí, y generas una obra de arte. Es atrapar. Podríamos decir que estamos como atrapando el alma, el humo, que es oscura. Y ahí nace esta gran obra de Axolotl. La obra de Axolotl está inspirada en una historia personal y sobre todo está inspirada en México y está inspirada en mi fascinación desde niño por este animal tan místico que nos dio este país, que es el ajolote, que es un animal extraordinario. Y viéndolo desde un punto de vista metafórico, quise crear una historia a partir de este animal, relacionándolo con el comportamiento del ser humano. El ajolote tiene unas facultades, como podríamos decir, que son irreales. Creo que es el único ser vivo que se puede reproducir sus miembros o sus órganos después de ser amputados. De hecho, ahorita llevan mucho tiempo estudiando por qué es un capricho de la naturaleza, porque eso es imposible en cualquier ser. Las lagartijas pueden desarrollar su cola, pero el ajolote puede regenerar gran parte de su cuerpo. Los seres humanos quizás no podemos hacer eso, pero lo que sí podemos hacer es regenerar, reinventando nuestra conciencia, sanando, entendiendo cómo funcionan las cosas, sanando las heridas, los traumas, lo que nos mueve. Y entonces hice una analogía de la capacidad regenerativa y transformadora del ajolote en su físico, con la capacidad del ser humano de regenerar y transformarse o reinventarse al nivel de conciencia, emocionalmente y espiritualmente. Entonces fusioné humano, ajolotes y creé estas esculturas. Y el nombre original de la pieza es Axolotl, el espejo de las emociones. Porque el ser humano solo existe en relación. Si no, no existimos. Existimos cuando nuestra primera relación es la concepción de nuestros padres que nos conciben y tu primera relación con tu madre. Y luego la segunda relación es con la naturaleza, con la madre naturaleza. Y luego el individuo, el ser vivo, una vez que nace, empieza a relacionarse con todo lo que encuentra y deja para el final la relación más importante de su existencia, que es la relación con uno mismo. Pero es necesario cabalgar o andar todo este camino de la vida fallando, equivocándose para aprender. Y todo ser humano, tus papás, tus hermanos, tus parejas, de hecho la pareja, el ser humano en pareja, ese es el espejo de la relación perfecta, porque en él uno refleja su mundo inconsciente, todos sus miedos e inseguridades. Entonces, cuando un ser humano se relaciona en pareja, desarrolla o tiene la oportunidad de desarrollarse o quedarse y estancarse y no desarrollarse como ser humano. Por eso la pieza se llama Axolotl, el espejo de las relaciones. Porque cuando uno se relaciona, ve partes que jamás vería en sí mismo y aprendes, las cambias y te transformas emocionalmente. Esta relación contigo, Es lo fundamental, la relación con uno mismo. ¿a dónde te llevó a tu obra?
Pues cuando por fin te das cuenta que la relación más importante que tienes que tener en tu vida es contigo mismo, todo te hace sentido. Y sientes que regresas a casa, como todas las parábolas de los hijos pródigos. No es más que eso. Es perderse, es fallar, es equivocarse para encontrarse. Es un dicho muy popular y es muy cierto. ¿Cuál es el valor, la virtud más importante para ti en un ser humano? La naturaleza del amor. Pero lejos de entender el amor como la creencia o incluso como el producto que es ahora. El amor ahorita es un producto que se vende, se contabiliza, se promueve. Y la naturaleza del amor no es esa. La naturaleza del amor es algo que el ser humano emana por naturaleza y que está muy lejos, que es todo lo opuesto del miedo. ¿Por qué nos da miedo estar solos? Porque el ser humano no sabe estar solo. Somos seres sociales, por supuesto, los seres humanos. Pues le digo que para que uno exista necesita relacionarse. Uno existe en relación. Pero el ser humano le teme a la soledad, porque en soledad es cuando su mente se empieza a manifestar y empieza a existir o a tener sus pensamientos negativos y positivos y se acumula. Entonces el ser humano necesita ir al exterior para poder relacionarse y como contenerse, pero sin saber que está desperdiciando la oportunidad de conocerse. Una persona que se conoce a sí misma, cuando sale al espejo de relación exterior, tiene mejores relaciones humanas, porque es más consciente, incluso ayuda a otros sin darse cuenta con su ejemplo. Porque no se ayuda con las palabras, se ayuda con el ejemplo. Eso yo lo he aprendido. Sabino, Guizu, ¿la ausencia de color es color? La ausencia de color es lo que traigo, ¿no? No, la ausencia de color, yo podría decir que la ausencia de luz es la ausencia de conciencia. Porque la luz es conciencia y la conciencia se manifiesta en múltiples maneras, que podrían ser todos los colores que podemos experimentar. Y la falta de luz, que es la falta de conciencia, vendría siendo la inconsciencia, que es la oscuridad. Y en la oscuridad uno no puede ver nada, pero para encontrar esa luz sí la necesita. México pluricultural, multicolores. Tu obra es básicamente blanco y negro. Cuando nos metemos a tu obra, efectivamente nos llama la atención porque dices algo primero con el que tengo que encontrarme yo mismo y luego dejas un color. ¿Por qué? El trabajar con esta paleta simple de los colores, no sé, lo vengo haciendo desde que era muy, muy chico. Y era algo que hacía inconscientemente. Y ahora que me doy cuenta de que me hace esta pregunta, y que también mi obra ha cambiado un poco, no ha cambiado, más bien se ha transformado. O sea, es la misma fuerza, pero transformada, ¿no? He integrado más elementos, he aprendido más, he experimentado. Pero ahora que me lo pregunto, yo creo que la fuerza principal de mi trabajo ha sido esta dualidad del blanco y el negro, porque siempre he tenido la fascinación por el blanco y el negro. Y yo creo que inconscientemente estaba yo trazando un camino para comprender cómo funcionan las cosas, que todo en este mundo tiene un opuesto y que de ahí surge todo lo demás. Gran parte de tu obra tiene un color predominante, independientemente del blanco y el negro. Es un azul verdoso. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, el azul lo he tomado del añil y también un poco inspirado en Yves Klein. El rojo lo he tomado de la cochinilla. Y esos verdes como turquesas los he tomado como de Bonampak.
O sea, gran parte de la paleta que uso está inspirada en los colores que se usaban mucho en México, en los códices, en los murales, en las vasijas. Hay una vasija una urna que encontraron en Oaxaca de una deidad que popularmente le llaman como el dios enchilado. Está hecho con cinabrio, tiene un rojo así intenso, como que parece chile piquín, que llaman aquí en México le llamamos. Entonces, como que en mi búsqueda de colores me sigo inspirando en México. Por eso gran parte de mi trabajo está inspirado mucho en México, pero también me gusta crear puentes de sincretismos de tiempo, de religión, de cultura y de geografías. A veces sintetizo mi trabajo con la cosmovisión mexicana, su iconografía, y también puedo tomar la iconografía y el simbolismo de Egipto o de Japón. Okay. Me gusta. Fernando Lobo, gran escritor y crítico de arte, dijo sobre Sabino Guisu, como Wolfgang Palen, aplica directamente el humo sobre las superficies, lo que permite capturar en la obra la caprichosa danza de las volutas. En ocasiones la combustión se aplica en las suavidades ceras, maderas o copal. A veces es necesaria la rudeza del gas y el soplete. Una de las muchas diferencias con Palen, el estudio de Sabino no cuenta con seguro contra incendios. Muy conmovedor ese texto de Fernando. Wolfgang Palen fue un artista europeo que fascinado por México, como muchos, hasta ahora, vivió aquí en México y gran parte de su trabajo lo realizó aquí. Y él incluso designó el nombre que ahora existe en el diccionario de arte, que es el fumage, que es pues, como el arte de pintar con fuego o de crear arte con fuego, como difuminar con una vela o con algo que combustione y dejar manchas en la superficie. Puede ser una tela, un muro o una madera. A diferencia de Wolfgang Palen capturaba la esencia del humo y las manchitas y luego le pintaba con óleo encima. Hacía una mezcla que creaba una armonía muy, muy hermosa. De hecho, hace como un año vi una exposición de él aquí, no recuerdo en qué museo, nunca había visto su obra en vivo, lo había visto solo en libros, pero verla en vivo me conmovió y me gustó. Pero aquí hablemos del principal elemento, el responsable de estas manchas que tanto nos han cautivado a muchos artistas que hemos trabajado con él, que es el fuego, que es el elemento principal. El fuego tiene un poder cautivador. Gracias al fuego estamos aquí. Cuando el hombre descubrió el fuego, hubo una verdadera revolución. El ser humano se transformó, pudo cocinar su carne, su cerebro creció y se volvió más inteligente. Se protegió de los depredadores, le dio calor, fue su arma contra sus enemigos. Entonces, el fuego fue algo fundamental para hacer. Para mí es el elemento más sagrado que existe. Da calor. ¿Cuántas generaciones de nuestros ancestros no bailaron alrededor del fuego? Y toda esta parte como de ceremonial, ritual de las personas antes, estas reuniones que existían antes, estos consejos que se habla mucho luego en las historias de muchas culturas del mundo, la gente se sentaba a platicar y a discernir. Esa era una verdadera sociedad, esa era la verdadera comunicación. No habían pantallas, no había división. La gente podía entender su naturaleza dialogando entre ellos. Digo, también había, el egoísmo siempre ha existido y han existido guerras y todo eso, pero yo siento que el elemento fuego puede tanto como destruir civilizaciones con una guerra, pero también puede unir con su calor. Sabino, ¿qué piensas, Sabino Guisu, de la política cultural de este país? ¿Te gusta? ¿Incentiva a los artistas a
crear? No tengo mucha relación con la política cultural, pero desde una perspectiva personal, y esto no es solo en México, es solo en el mundo. A veces siento que todas estas políticas culturales están construidas simplemente para rendir resultados y ser parte de una estadística. Y también tengo la intuición de que sé que hay personas capacitadas y que sí ponen el alma en lo que hacen, que hay personas con verdadera intención de apoyar la revolución cultural que hay en todo México. O sea, sí creo que hay esas personas, pero en su gran mayoría la cultura le pasó lo mismo que a la religión, se volvió una institución. Y en una institución existe un orden y hay números y hay que rendir cuentas y hay que regular, y entonces se le pierde la verdadera intención de la cultura. Y yo siento que México, que es un país multicultural, que tiene desde su comida, su lengua, sus textiles, sus tradiciones, siguen ahí y siempre van a estar ahí. Nosotros nos vamos a ir y esta sabiduría se va a ir ahí. Y se me hace curioso porque supuestamente el hombre civilizado llegó y expulsó a todos estos saberes ancestrales, pero más no los aniquiló. Todos estos saberes ancestrales están ocultos en la sierra, en la costa, en el desierto. Yo siento que a veces más que ayudarles a las personas y a las culturas, les quitamos. Existe algún tipo de despojo de su imagen, de su lengua. A veces yo creo que las personas están bien sin que llegue algo externo a afectarlos y a mover su mundo y a seducirlos, como el dinero, la fama y estas cosas. ¿Qué piensas del coleccionismo? El coleccionismo siempre ha sido fundamental en el trabajo del artista. Desde que el artista empezó a trabajar para la religión y luego todos estos grandes, que eran como mecenas, ¿no? Ajá. Los grandes mecenas del arte, ahí empezó y cambió todo. O sea, yo siento que el coleccionista tiene una sensibilidad para apreciar la belleza del trabajo del artista, ahora sí que de su preferencia. Y desafortunadamente muchos de los artistas o personas que nos dedicamos al medio del arte, como se dice, vivimos del público. Y entonces, del público que es sensible a nuestras creaciones. Y entonces yo creo que los coleccionistas han sido parte fundamental de la estructura de la carrera de muchos artistas, no solo de esta era, de toda la historia del arte. Han sido fundamentales. Cuando se adquiere una obra, Sabino, y esto quiero que se lo digas a nuestros televidentes, muchas personas dicen, híjole, esta obra a lo mejor no queda con esta al lado, o tendría que quitar todas para poner la obra de Sabino Guizo. ¿Se vale o no se vale? Pues es bien sabido que una vez que el coleccionista se lleva la pieza del taller o de la galería de su casa, pues literal es prácticamente suyo. Incluso hace no mucho vi en internet de una persona que destruyó una pintura, no recuerdo si era de algún mexicano ya consagrado, y hizo como algo digital con él, pero destruyó la pieza en sí y era de su propiedad. Se habla mucho de eso, pero un comportamiento así también habla un poco de insensibilidad ante el esfuerzo y la creación de otro. Cuando en realidad la cualidad principal debería ser la apreciación. Y con la apreciación debería ser el respeto, porque en el momento que tú adquiriste eso, estando frente a él, generó un universo emocional. Claro. Y tuviste una experiencia. En realidad, la obra queda en segundo plano. La cualidad principal de la experiencia fue la belleza de sentir. Y entonces, cuando la persona tiene el cuadro en su casa o en su museo, más allá de tener el cuadro hermoso estéticamente en la pared, él recuerda
cómo unas manchas de pintura conmovieron su ser. Incluso la obra puede dejar de existir y él vive para siempre en su vida con esa experiencia, lo vuelve sensible. Y una persona sensible toma mejores decisiones. ¿Se tiene que conocer de arte para comprar arte? No, porque el arte, así como la música y como todo lo que existe en el mundo, es para todos. O sea, es para todos. Por eso gran parte de mi trabajo procuro que la ejecución tenga una estética inclinada a la belleza para que pueda ser... Tratas de imitar la belleza de la naturaleza, que es creadora, que crea cosas bellas. Entonces el ser humano, como es hijo de la naturaleza, trata de imitar a su madre naturaleza, creando de la misma manera belleza. Mucho del arte verdadero, que está inclinado a tocar la sensibilidad del ser humano, como su universo emocional, está un poco alejado del pensamiento. Porque si puedo observar, mucho del arte contemporáneo está construido con la mente y no baja al corazón, no se convierte en emocional. Es un arte más intelectual, más de erudición. Que la erudición no es más que acumulación de conocimiento, vamos a ver quién sabe más en esta habitación. Y entonces, mucho del arte conceptual o posconceptual, para mí, desde mi punto de vista, es una especie de adoctrinamiento. Criticamos mucho a las religiones que nos hacen creer en sus creencias, en decirnos qué es Dios, qué es amor, qué es... Nos adoctrinan sin darnos cuenta. Es un tipo de violencia, es ejercer su poder intelectual y de saber para que otros crean lo mismo. Entonces, mucho del arte conceptual es... Yo decido que este objeto es una pieza de arte porque mi mente lo dice y tú lo tienes que creer, porque si no lo crees eres un ignorante y estás fuera. Y si estás fuera no puedes entrar en mi grupo elitista de los que sí entendemos el lenguaje del arte conceptual, que entendemos este artefacto que está aquí, que desde mi perspectiva y desde mi orden de erudición e intelecto yo digo que es una pieza de arte. Y entonces, cuando hacemos eso, perdemos la naturaleza de la creación, porque la naturaleza de la creación se creó para que todo el mundo tenga la facultad de apreciarlo, desde un bebé cuando nace y se fascina por los colores del mundo, hasta un viejo que escucha el canto de un pájaro, o cuando observas un árbol, o incluso observas tu propio cuerpo, que es perfecto. Entonces, este tipo de arte nos separa un poco de la esencia, de nuestra esencia como seres humanos, que somos seres por naturaleza divinas sensibles, emocionales, y nos deja vivir solo en el concreto del intelecto. Entonces, por eso gran parte de mi trabajo, y sobre todo muchos artistas como el maestro Toledo o los grandes maestros, o el arte de las grandes civilizaciones, incluso en las cavernas, se vuelve una necesidad de expresar el arte que es bello para cualquier persona que lo vea, incluso aunque no sepa leer ni escribir, que es bello desde el primer momento que lo observa, como cuando uno observa el cielo y se cautiva por su belleza. Yo siento que esa es la dirección correcta del arte, algo que cautive tu alma más allá de tu mente. Sabino Guizu, para todas aquellas personas que nos están viendo en este momento en el Heraldo de México Televisión, ¿dónde podemos encontrar tu obra? Estoy en redes sociales como Sabino Guizu, pero también trabajo aquí en la Ciudad de México con una galería que se llama Maya Contemporary, que está en Colima 159, en la Roma. Por el momento, ahorita tengo una exposición sobre Cosijo, que está en el Teatro Manuel Doblado, que es un museo que está en la ciudad de León, Guanajuato. Okay. Y yo creo que por el momento sería lo que tengo exhibido, sería eso. Pero por medio de redes sociales también Sí, exacto, puede sí. uno... Y si alguna persona desea adquirir alguna obra tuya, Pues pueden entrar en contacto directo conmigo o con mi galería. por medio de las redes sociales Sí, exacto. también. Ha sido un placer. Te agradezco que nos hayas dado esta entrevista para El Dedo en la Llaga. Me pasaría horas hablando contigo. Eres un ser humano de una gran profundidad. Te lo digo viéndote a los ojos. Pocas personas me han sumido en mí misma como lo has hecho tú.
Muchísimas gracias. Muchas gracias por esta experiencia, la aprecio con el corazón. Gracias. El próximo jueves, en El Dedo en la Llaga. ¿Pensaste en el suicidio? Ah, claro. No hay nadie en la cárcel que no piense en el suicidio. Te mentiría si te dijera que no lo pensé. Un momento dije, ya llegué hasta aquí. ¿Por qué estoy viviendo esto? ¿Por qué? Si yo no tengo nada, no he hecho nada, a mí me pueden buscar hasta por debajo de las piedras, no me van a encontrar nada. Pero tomé meditación, leía muchísimo. Amigas mías que iban a visitarme que están en temas de meditación, me ayudaron mucho y desde luego me cayó en la mano el libro de En busca del sentido de Víctor Frank y dije, pues yo tengo un sentido en la vida que se llama Mariana, yo no le puedo hacer esto a mi hija, además de todo lo que está sufriendo, que pierda a su madre, no puedo. Y entonces pasé del por qué al para qué. ¿Para qué estoy aquí? Y dije, pues para ayudar a todas estas mujeres. Y entonces pues se nos ocurre que vaya el ministro Saldívar, creímos que no iba a ir, de repente sí voy a ir, y pues realmente fue un momento histórico, porque, sobre todo no solo porque las mujeres hablaron, dieron sus testimonios de sus situaciones jurídicas, sino también porque entraron en juego muchos defensores públicos federales a tomar los casos de estas mujeres. Han salido pocas, pero sé que ahorita con el cambio a nivel de la Defensoría Pública Federal, una vez que llegó la ministra Norma Piña, han retomado este compromiso tan importante de ayudar a las mujeres de Santa Marta, y no solo de Santa Marta, sino también de otras cárceles del país.